Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que nos transmite Ado con la canción Unravel. Primero me quiero poner un poquitito en contexto. ¿De dónde salió esta canción? A ver, Unravel es un tema de apertura de la serie de anime Tokyo Ghoul. La canción retrata la lucha interna entre Kaneki, el personaje principal, quien está luchando por aceptar su identidad como Ghoul, mitad humano, y su deseo de encontrar un lugar al que pertenecer. Así que bueno, vamos a hacer un análisis vocal de cómo va a ser el cover, porque es un cover de una canción de un anime divino, divino, y cómo interpretará Ado esta canción. Volvemos a la cámara 1 para poner el que nos transmite e ir a la intro. Bueno, ya estamos acá y vamos directo a ver cómo nos sorprende esta voz impredecible, como le digo yo, la voz de Ado. 教えてほしいんだその仕組みが僕の中に誰か夢の壊れたよこの世界で君が何も見えずに Antes de que arranque, comenzó una puesta en escena increíble. Atrás salían como una especie de raíces, ¿no? Que crecían en el fondo, ella siempre en su jaula. Una voz, como digo yo, que es como que no mantuviera un equilibrio, ¿no? Sí una afinación, pero como que siempre está al borde de lo impredecible, al borde de, uy, ¿qué viene? ¿Qué continúa? ¡Wow! Casi susurro, con poco aire, pero con un volumen y una dinámica muy baja. Hermoso. Y dice, desentrañar. Dime cómo funciona todo esto. ¿Hay alguien más aquí viviendo en mi interior? En este mundo ya estoy destrozado y no soporto más, pero estás sonriendo y no ves la realidad. Vamos a pensar que ella está interpretando este anime, pero es una persona, entonces podríamos pensar que es una persona que siente dentro suyo cierta bipolaridad, ¿no? Bipolaridad, porque no es un anime, no es un anime donde está, ni siquiera es algo que no es humano, ella es un ser humano, entonces podríamos hacer de cuenta que es una persona con cierto grado de bipolaridad y entonces no quiere, eh, se siente mitad de una manera y mitad de otra, como para transpolarlo a algo más real, ¿no? A una historia más real. ¡Ay, Dios! Susurró. ¡Ay, el fondo! Todo está con voz de susurro, con voz de soplido, como si no quisiera contar lo que le pasa. ¿Por qué? Estoy tan dañada, estoy así que retengo mi aliento. Por eso es que no la escuchamos, por eso está usando esa dinámica. No puedo, no soy capaz de dejarte saber cuál es mi realidad. Me detengo, soy frágil, soy fuerte. Bueno, vamos a ver cómo sigue, porque no sé bien hasta dónde llega por el idioma, ¿no? Tempo.
¡Ay, Dios! ¡Qué fondos! Que también expresan tanto, ¿no? Todos esos fondos expresan tanto de lo que pareciera ser su propio alma, ¿no? Esas raíces, esas burbujas, esos colores. ¡Wow! ¡Wow! Obviamente su voz está diciendo lo que va sintiendo. Soy frágil, soy fuerte. Estoy demente, estoy estable. Te encontré. Estoy en un restorcido e inestable mundo, pero nadie puede ver lo que realmente soy. Por favor, no me encuentres, no me busques en este mundo que alguien imaginó. Bueno, no es que voy a leer todo porque es larga la canción, pero siente que no puede pero no puedo liberarme, no puedo liberarme, no puedo liberarme. Y yo me atrevo a decir que es cuando ella hace los screams. Hace los screams. Ella no puede liberarse. Y recuerdo las veces que reí con inocencia, desentrañando el mundo. Mm. Claro, por eso es que de pronto ella se mete en su interior y susurra y usa una especie de baby voice, una voz de casi una niña y de pronto scream, voz de grito, porque es como si le saliera el mundo por dentro eh, y siente como decía, ¿no? Se siente retorcida, se siente inestable y que no quiere dañar a los de afuera. Ella se siente hasta peligrosa para el resto. Entonces, eh, no quiere que la olviden y se siente paralizada. ¡Wow! Qué letras que aborda, pero son muy indicadas para su tipo de voz que es eh, tan diversa, ¿no? Que puede abordar tantas diferentes maneras y puede hacerlo de una manera tan natural, porque uno puede cambiar el recurso vocal, pero queda de una manera muy brusca. Ella está como, wow, ¿cómo cambió este recurso? De pronto estaba hablando, estaba cantando muy bajito y de pronto un scream y queda precioso. ¿Por qué? Porque es Ado. Ah, Belting. Sufrimiento. Ay, dolor. Dolor y desgarro. Ella ahí siente, no me olvides, no me olvides, no me olvides, estoy paralizado porque cambié en un paraíso de la nada. Puedo cambiarte, ruego, recuérdame, dime, dime. ¿Hay alguien más aquí viviendo en mi interior? No sé si dijo eso al final, pero es lo que yo interpreto. Dios mío, cómo se expresa con su voz. Por favor, no lo intenten en sus casas, ese scream. Por favor, cuiden su voz porque ella sabe lo que hace, nosotros no. Pero todo lo demás tan suave, tan etéreo, tan ligero y de pronto dolor mezclado con desesperanza y mezclado con desesperación, con desgarro. Es lo que siente. Es la voz de su sentir. Es la voz de su sentir. Miren ese fondo. La música. ¡Wow! ¿Cómo suena esto? ¡Ay, cómo suena esa guitarra! ¡Por Dios! No, el show es una cosa de locos.
También perdón, también hace falsete. La 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 la. Pasa de pronto de una voz de pecho a una voz de cabeza. La. Y le queda divino y no te lo esperás, porque de pronto no es lo predecible, es lo que digo, es una voz impredecible y queda fantástico. Es una malabarista del canto, una malabarista del canto. Es una maravilla esta chica. Hasta la respiración. No, 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 es maravillosa. Las violetas. Ay, otra vez esa línea que lo habíamos visto en otras canciones. ¡Wow! No, maravilloso. Esas líneas hacia el sol, ¿se acuerdan que la vez pasada se iba libremente hacia el sol y de pronto cuando terminó es como si se hubiese liberado? No sé, me da esa impresión. A mí, no sé. Qué hermosa intérprete, qué talento, porque hoy en día realmente sorprender a alguien. Uy, me saqué los anteojos, no veo nada. Sorprender, no puedo, perdón, pero no puedo, porque se me va todo de foco. Sorprender a alguien eh, vocalmente, hoy en día es difícil porque ya se ha escuchado tanto, ya se ha escuchado tanto. Ella es muy distinta, es muy peculiar la voz y es muy diferente lo que está haciendo respecto a otras personas. Sin mostrar su físico, sin mostrar su cara, deja y transmite el contexto. En este caso, yo sentí que era una persona bipolar que no quería lastimar a su entorno. Si bien estaba contando otra cosa, ¿no? Estaba contando el cuento, estaba contando la historia de la serie anime, pero bueno, como ella no es un anime, no es ningún cuentito tratando de luchar por ser un humano o no ser un humano, ella es un ser humano, yo lo traspolé a que ella estaba luchando con ella misma con dos personalidades dentro, ¿no? O un trastorno de la personalidad. Entonces lo luchaba desde ese punto de vista. Y realmente me contó la historia. Y eso que es japonés, wow. Y yo soy argentina y no entiendo, pero me lo hace sentir, me vibra y me hace sentir piel de gallina. Muy bien, Ad. Bueno, me encantó la reacción. Vamos a ponerle los aplausos merecidos. Ad. Hermosa, hermosa. Bueno, y bueno, les voy a dejar mis datos por si tienen ganas de ayudar al canal. Acá, acordate por favor de suscribite, no te vayas, suscribite, ponete un tuki de suscripción que me ayudas mucho a que crezca el canal. Y bueno, te mando un beso muy grande, espero que estés bien, que sean felices y se te cumplan los sueños más lindos. Chau, chau.